Vamos a Efesios capítulo 5, de nuevo versículos 21 al 32. Vamos a leerlo de nuevo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza, de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ok, la cual es su cuerpo, donde estoy, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin culpa. Ese sin mancha realmente está mal traducido, debe ser sin culpa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ministrando a la principal o mayor necesidad de tu esposa. Estoy hablando a los esposos. Las esposas pueden preparar su codo. ¿Ok? Tu principal ministerio, esposo, ¿cuál es? Sacrificio. Principal ministerio es sacrificio. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Cristo es el estándar. Cristo es el patrón. El apóstol Pablo encapsula el ministerio del esposo en una pequeña frase. Se entregó a sí mismo. En esa pequeña frase, el apóstol Pablo nos dice a los esposos cuál es nuestro ministerio. Se entregó a sí mismo. Sacrificio. El esposo debe ofrecer el sacrificio de guiar a su esposa, de ser el líder de su esposa. ¿Cómo así ser el sacrificio de ser líder? Ser líder siempre tiene un precio. No importa si tú eres líder de un país o si tú eres líder de un hogar, viene a gran costo. ¿Tú sabes cuál es el principal o el más común de eso, de ese sacrificio? Lo más común, el precio que más fácil pagamos, la crítica. Es terrible. Los que están al frente siempre son criticados. ¿Por quién? Por los que están atrás. Siempre. Pero eso es lo más común, pero no es lo único. Pero ser líder viene con sacrificio. Y nosotros tenemos que ser líderes. Tu esposa debe ver claramente en ti un deseo genuino de buscar el rostro de Dios. ¿Está tu esposa viendo eso en ti? ¿Eres tu ejemplo para tu esposa? ¿Buscas tú el rostro de Dios continuamente?
Cuando la esposa ve al esposo de rodillas o con la Biblia abierta, cuando lo ve genuinamente, humildemente, buscando el rostro de Dios, la esposa siente consuelo, alivio y sentido de seguridad. La esposa sabe bien que al final del día, la relación de su esposo con Dios es lo que va a traer paz y seguridad a su matrimonio, a su familia. Hermano, tu esposa debe ver claramente que tienes convicciones sólidas basadas en la palabra de Dios, no en opiniones de hombres. Si tienes convicciones sólidas basadas en la palabra de Dios, tú no vas a ser como Santiago 1:8 describe a algunos hombres. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estimados hombres, un hombre poquito es una vergüenza para su esposa e hijos. Un hombre vacilante, tambaleante, inestable en convicciones, en temperamento y en carácter, es causa de grandes temores e inseguridad para su esposa. Más que nada, hermanos, el liderazgo tuyo debe ser un liderazgo amoroso. Ahora, yo les someto que la mayor necesidad que tiene la esposa no es de ser amada. Eso es lo que la mayoría de los libros dicen. Yo les quiero proponer algo diferente. La mayoría de los libros enfatizan eso. Hay un famoso libro, incluso en la iglesia se estudió durante un tiempo, Amor y Respeto. Pero no creo que el amor, el ser amada es su mayor necesidad. La mayor necesidad de la esposa. Vamos a Efesios 5 de nuevo. Las casadas, las mujeres, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. El marido es cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, cabeza de su cuerpo, y él es ¿qué? Su Salvador. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Esos dos versículos, el final del versículo 23 y el versículo 25, para mí establecen la necesidad, la mayor necesidad que tiene la esposa. Vamos a pensar en la eternidad, entre comillas, pasada, antes de que el mundo fuese, Dios decidió que Cristo iba a tener una esposa. Y esa esposa es la iglesia. Y allá en la eternidad pasada, entre comillas, y pongo entre comillas porque la eternidad no tiene tiempo, ustedes me entienden, pero para nosotros, para referencia a nosotros que sí estamos en el tiempo, necesitamos hablar de esa manera, ¿ok? Entonces, en la eternidad pasada, Dios establece que Cristo va a tener una esposa, pero establece que esa esposa tiene una gran necesidad, va a tener una gran necesidad. ¿Y cuál es la principal necesidad de la esposa de Cristo? ¿Cuál fue? La salvación. Ser salva, estar a salvo. Necesitaba un Salvador, necesitaba alguien que la pusiera a salvo, alguien que le diera seguridad. La mayor necesidad que tiene tu esposa
amado hermano, es de sentirse segura. ¿Y qué pasa con el amor? Vamos a llegar allá. Tu esposo, tú debes ser como el Señor. Ese es el estándar y ya lo vimos, versículo 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32. Ese es el estándar. Tú como esposo debes actuar como su Salvador. A esto fue que vino Cristo, a darle salvación, seguridad eterna a su esposa. El Señor Jesucristo hizo lo necesario como esposo, el último de los sacrificios para asegurar la salvación de su esposa. El Señor Jesucristo no vino y dijo, ay, yo amo tanto a mi esposa, pero se me está muriendo, qué pena. No, Él hizo el último de los sacrificios, dio su vida para que ella fuera salva, para que ella estuviera segura para la eternidad, para siempre jamás. La mayor necesidad, la principal necesidad que tu esposa tiene es sentirse segura contigo. Ahora, como esposo, tu responsabilidad, tu rol es satisfacer esa necesidad en tu esposa. Tu rol es ministrar a esa necesidad que tiene tu esposa, sentirse segura, brindar el mejor sentido de seguridad que te sea posible. Y fíjense que yo enfatizo sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, amadas esposas, ninguno de nosotros puede garantizarte seguridad. No podemos, somos falibles. Ahora sí debemos, delante del Señor, bajo el rol que Dios nos ha encomendado, en su poder, en su sabiduría, sujetos a su palabra, sí debemos brindarte el mayor sentido de seguridad que nos sea posible. Seguridad física en la calle, en la casa. En una oportunidad, hace muchos años atrás, aconsejando un matrimonio, la esposa se quejaba de que en la noche, esto es un ejemplo, de que en la noche el esposo estaba viendo televisión, las noticias, se levantaba, se acostaba. Entonces, dice, yo, pastor, soy la que tengo que pasar por toda la casa, asegurarme que todas las ventanas estén cerradas, ponerle seguro al portón de la casa, ponerle seguro a la puerta de la casa. Yo soy la que tengo que hacer todo eso. Bueno, ¿a quién es que le toca? ¿Quién es que tiene la responsabilidad de brindarle sentido de seguridad a la esposa? Eres tú, hombre. Ahora, el hombre puede, el ladrón, el criminal puede meterse en la casa como quiera. Sí, imagínense, ¿se acuerdan el hombre araña que hasta se metió en la casa del presidente? O sea, pero en lo que dependa de mí, yo debo hacer lo posible para brindar ese sentido de seguridad. Y eso significa también con el carro, cambiarle el aceite al carro. Significa que en la calle yo protejo a mi esposa, voy del lado de mayor peligro. Sí, en todo sentido, yo trato de brindarle seguridad, sentido de seguridad a mi esposa. Vamos a suponer que tú eres de mi tamaño, un tamaño normal, y tú vas por la calle con tu esposa. Ahora, tu esposa, tú no, pero tu esposa es campeona de artes marciales. Pero tú vas caminando en la calle, por la acera, ¿ok? Con tu esposa,
Tu esposa es un bizcochito, muy bonita, muy atractiva. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, pregunto otra vez. Eh, vas caminando y mientras tú vas caminando, hay un tipo del tamaño de Saulio, ¿ok? ¿Ok? Que se pone de fresco con tu esposa, ¿ok? No, con Pebles no se van a poner de fresco. ¿Qué tú haces? Tú le dices a ella, ven, la chuva, ven, dale, 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 dale. Tú eres la que sabe karate, dale, dale. No, tú agarras y tú defiendas a tu esposa, te van a dar, te van a estrellar, te van a noquear, ¿ok? Entonces tu esposa entra en acción y lo noquea a él. Tiene que ser hombre, tiene que confrontarlo. ¿Cuál es el moral de esa historia? Bueno, que tú hiciste lo posible por defender a tu esposa, aunque te majaron, pero cumpliste con tu rol y que tu esposa te defendió después. Ella terminó el trabajo que tú iniciaste. Muy bien, 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 bien. Responsabilidad, seguridad emocional. Brindarle el sentido de seguridad, seguridad física, seguridad emocional. Ella debe sentirse amada y cuidada por ti, no avasallada. Seguridad económica, sus necesidades básicas deben estar satisfechas. Seguridad espiritual. Ella deberá verte como líder y referente espiritual para su vida y para la de sus hijos. La pregunta es, ¿estás haciendo eso? ¿Estás tú dándole a tu esposa un sentido de seguridad física, emocional, financiera, económica, espiritual? Si tú no lo estás haciendo, estás en pecado. Necesitas tomar decisiones. Y al inicio va a ser incómodo porque quizás ya tienes, yo qué sé, 15 años, 20 años, 25, 30 años casado, no estás cumpliendo con tu rol como marido. Al inicio va a ser como medio incómodo. Y más aún si tu esposa se resiste. Tú debes tratar. Si tu esposa se resiste y se resiste, se resiste, sigue tratando tantas veces como sea posible sin traer división. Dice un refrán por ahí que es mejor estar en paz que tener la razón. ¿Ok? Entonces, ese sentido de seguridad. Ahora, ¿cómo tú satisfaces ese sentido de seguridad? ¿Cómo tú lo satisfaces? El canal que Dios nos da para satisfacer ese sentido de seguridad es el amor. El Señor Jesucristo, en primer lugar, vino para salvar a su esposa. ¿Cómo lo hizo? Amándola hasta el fin. Eso fue el canal. Y lo que nosotros encontramos en los versículos 25, 26 y 27 son tres verdades que lo he encontrado en diferentes prédicas, en diferentes comentarios, diferentes pastores, y tiene mucho sentido. El versículo 25 habla de amor sacrificial. El versículo 26, amor santificador. Y el versículo 27, amor que satisface. Las tres S, que sacrifica, que santifica, que satisface. Amor, el amor bíblico
siempre se rinde al sacrificio. El amor bíblico siempre se mide por medio del sacrificio. Siempre. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo obtuvo Cristo la salvación, la seguridad para su esposa? Por medio del amor sacrificial. Amó, se entregó. Y eso no es solamente de Cristo. Por ejemplo, la historia de David. ¿Ustedes se acuerdan cuando David pecó haciendo el censo y el Señor pasó juicio? Y David quiso sacrificar al Señor y fue y quiso comprar un terreno, un solar, una, una tierra específica, pero tenía dueño. Y cuando fue donde el dueño dijo, no, 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 espérate, todo esto es tuyo, yo te lo doy. ¿Y qué dijo David? No, así no. El rey David dijo, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. El amor siempre sacrifica. El apóstol Pablo también, en Romanos capítulo 9, versículo 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito por siempre. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo está diciendo, porque amo a mis parientes, si fuera posible que yo fuera al infierno para que ellos fueran salvos, yo lo hiciera. Wow. Amor que sacrifica. Ese es el amor que como esposo el Señor me llama a tener con mi esposa. Sacrificio. ¿Se acuerdan? ¿Te casaste? Muérete. ¿Te casaste? Muérete. Ya no se trata de ti, se trata de tu esposa. Satisfacer lo que ella necesita. Sentido de seguridad. Amar a tu esposa significa que te vas a sacrificar. Sacrificio vivo para con Dios en favor de tu esposa. Para gloria de Cristo. Amor que sacrifica. Amor que santifica, versículo 26. Que dice, versículo 25, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ama a tu esposa como Cristo amó a la suya y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amor que santifica. Tú debes ser líder en la palabra. Señor te ha llamado a ser líder en la palabra. Creciendo en conocimiento, íntegro en vivirla, comprometido a enseñarla. De nuevo, debes ser líder en la palabra para con tu esposa. ¿Lo estás haciendo? Creciendo en conocimiento. ¿Tú te la sabes toda? No. Mi esposa cada rato me hace preguntas que me deja y yo trato de simular que soy muy sabio y comienzo a darle respuestas que no tienen ningún sentido. ¿Te pasa lo mismo, Nancy? Ok. Mira, Eddie está muy serio, pero Nancy está carcajada. No sé por qué. Creciendo en conocimiento, íntegro en vivir esa palabra, comprometido en enseñarla. El Salmo 119 habla mucho de la palabra de Dios, casi todos los versículos, creo que con la excepción de 2 o 3, habla de la palabra de Dios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios.
En mi corazón he guardado tus juicios para no pecar contra ti. Se deshace mi alma de ansiedad. Ajá. Cuando yo tengo ansiedad, ¿qué debo hacer? Susténtame según tu palabra. Estimado esposo, por ti tu esposa deberá parecerse cada vez más a Cristo Jesús. En lo que a ti dependa, de ti dependa, que así sea. Amor santificante, amor que santifica. Amor, tú te sacrificas tu tiempo, sacrificas tu tiempo de relax, tu tiempo con los juegos de video, tu tiempo de ver las noticias, tu tiempo de jugar tenis, ¿ok? Lo que sea, lo sacrificas para dedicarle a tu esposa, para que ambos crezcan en la palabra, para que tu esposa se parezca más a Cristo Jesús. Amor que santifica. Versículo 27. A fin de Cristo amó a su esposa, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, lavándola en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Al final del día, ¿okay? La esposa es presentada al esposo. Nosotros como esposa de Cristo, la iglesia, vamos a ser presentados a Cristo en la celebración de las bodas del Cordero. No en las bodas del Cordero, en la celebración de las bodas del Cordero. Es diferente. Vamos a ser presentados, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia como gloriosa, radiante, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin culpa. Una pregunta, ¿la iglesia tiene culpa? Sí, la iglesia tiene culpa. Nosotros pecamos contra nuestro esposo, contra Cristo, todo el tiempo. Pero ¿cómo nos va a presentar Cristo? Como si no la tuviéramos. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestra culpa en la cruz. Fuimos lavados con su sangre. Y tu esposo, tú, yo, debemos tratar a nuestras esposas de esa manera. ¿Tienen culpa? Sí, muy a menudo tienen culpa de cosas que suceden en la relación. Muy a menudo tienen culpa de las cosas que suceden en el hogar. Claro que sí. Pero trátala como si no tuviera. Porque así hace Cristo. Cuando Dios te mira a ti, ya no te ve a ti, ve a Cristo delante de ti. Ya no te ve a ti, ve a Cristo. A Él crucificado, resucitado, en gloria, intercediendo por ti. Haz lo mismo por tu esposa. Entonces, todo lo que yo debo hacer en mi relación con mi esposa es buscar la forma de que mi esposa sea una mujer radiante, alegre, contenta, satisfecha. Algunos dicen, pastor, eso es imposible. ¿Y ustedes saben qué? Lo es. Es imposible. Yo no puedo hacerlo. Al final del día, nuestras esposas deben encontrar satisfacción, alegría, gozo ¿en quién? En el esposo. En Cristo Jesús. Ahora, yo debo, por mi amor sacrificial, por mi amor santificante, yo debo facilitarle a mi esposa que encuentre esa satisfacción en Cristo. ¿Se entiende? Haz que tu esposa esté orgullosa de ti. ¿Está tu esposa orgullosa de ti? Haz que su ministración a ti le sea agradable. Trátala con ternura. Dedícale atención. Entiende sus sensibilidades.
bríndale el más alto honor después de Dios. ¿Cuál es la principal necesidad de nuestras esposas? Seguridad, sentirse seguros. Nuestras esposas necesitan sentirse seguras físicamente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente. Un esposo que no está en las escrituras, un esposo que no está teniendo sus devocionales, que sin ningún tipo de problema no asiste a la iglesia, no está sirviendo al Señor, la esposa se preocupa. La esposa emocionalmente no se siente segura porque sabe que su esposo está en falta. No se siente segura. Sabe que en cualquier momento, excepto Dios siga con abundante gracia, en cualquier momento va a venir juicio. Van a venir consecuencias. Toda acción lleva a una consecuencia. Eso significa también que en lo espiritual, la falta de atención a mi relación con Dios va a traer consecuencias sobre mi vida y por lo tanto sobre la vida de la familia. Y eso incluye la esposa, los hijos. Entonces, todas estas cosas están relacionadas. La mayor necesidad que tiene nuestras esposas es de sentirse seguras y el amor es el canal que me lleva a amarla sacrificialmente, a amarla santificantemente, a amarla con un amor que satisface, que sacrifica, que santifica, que satisface. ¿Cuál es la principal o mayor necesidad del esposo? Ahora vamos al esposo. Ahora hablo principalmente a las damas, a las esposas. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas. ¿A quién? A sus propios maridos. Como tú lo estás a tu jefe en el trabajo. No, como al Señor. En el trabajo tú estás sujeto a tu jefe. Sí. Si tú te quejas en el trabajo, como te quejas en la casa, ¿cuánto tiempo te vas a durar en el trabajo? Bueno, si tú eres la dueña, eso es otra cosa. La dueña del negocio ya es otra cosa. Sí, mis hermanas, someterte. Ese es tu ministerio, someterte. Perdonen, no soy yo que lo digo. ¿Tú sabes leer español? Si sabes inglés, lo dice igual. Si sabes portugués, lo dice igual. Si sabes francés, lo dice igual. Si sabes alemán, lo dice igual. Si sabes japonés, lo dice igual. Las casadas, sométanse. No es una opinión, no es una sugerencia, no es si quieres, es un mandato. Es un mandato. Sométete. Ese es tu principal ministerio. Ahora, ¿por qué someterte? Ya lo dije, primero, porque es un mandamiento de Dios. No es opcional. Y es para tu bendición. Número dos, porque es evidencia de que confías en Dios como al Señor. Cuando tú te sometes, tú estás diciendo, Señor, yo confío en tu plan. Yo confío que tu diseño, que tu plan, que tu estrategia, que tu sabiduría es mayor que la mía. Tú me estás diciendo a mí
que yo me someta a este hombre que yo le conozco todas las fallas. ¿Me está diciendo eso? Sí, eso es lo que el Señor está diciendo. Es un acto de fe. Tú te sometes como a Cristo. Deja que el Señor haga lo demás. Pero usted sabe muy bien que no estamos hablando de someterse en cosas que son antibíblicas, someterse a cosas que son pecado, claramente pecado. No, no estamos hablando en eso. Estamos hablando de la vida matrimonial. El objeto de tu sumisión, amada hermana, no es tu esposo, es el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 1 creo que al 6 o al 7, hablan a las esposas. Versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. No las cosas externas. No está diciendo que no lo hagas. Está diciendo que eso no debe ser tu énfasis, no debe ser tu enfoque, sino el interno, el corazón, en el incorruptible ornato. Si vas a adornar algo, adorna tu corazón. ¿Con qué? Con un espíritu afable y apacible. ¿Por qué? Porque eso es de gran estima delante de Dios. Una mujer con espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Dios. No como la que estaba aquí, que ella es la que resuelve, ella es la que trabaja, ella es la que resuelve y pone al marido a servirle. Servillismo o servilismo, creo que es así. Y él se sintió sumamente cómodo haciendo eso. Es un rol completamente distorsionado en ambos. Dice versículo 5, porque así también da un ejemplo de mujeres en la antigüedad. Se ataviaban en otro tiempo. ¿Cuál era el atavío de ellas? El adorno de ellas, espíritu afable y apacible. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, no en sus maridos, sino en Dios, estando sujetas a sus maridos. Es un tema de fe. Es un tema de en quién es que tú vas a confiar. En tu propia sabiduría, en tus propias habilidades, en tus destrezas. O vas a confiar en el plan de Dios. ¿Tienes habilidades? Claro. Quizás tienes más habilidades que tu esposo. Hay mujeres que tienen muchísimas más habilidades que sus esposos. Pero eso no te exime de estar sujeta a tu esposo. ¿Quién te dio esas habilidades? Dios. ¿Quién te dio el esposo? Dios. ¿Para que tú te pongas de arriba de él? No, para que como casada estés sujeta a él. La sumisión jamás ha sido al carácter de tu esposo, sino a la posición que Dios le asignó. Repito, la sumisión jamás ha sido al carácter de tu esposo, sino a la posición que Dios le asignó. Dios lo hizo líder del hogar, cabeza del hogar. Él le hizo a él tu cabeza, como Cristo es cabeza de su esposa, la iglesia. De nuevo, Efesios 5. Esa es la posición que Dios le asignó a él, al esposo. Si te sometes, Dios te va a bendecir. Ese es el diseño de Dios. Nosotros como esposos solamente podemos prometerte una cosa. Te vamos a decepcionar. Pero el Señor va a estar en control de todo y va al final a bendecir
no al final de tus días, sino estoy diciendo, eventualmente el Señor va a bendecir el matrimonio. La misión no es tanto confiar en el esposo, sino confiar en Dios a través del esposo. Repito, la sumisión no es tanto confiar en el esposo, sino confiar en Dios a través de el esposo. 1 Pedro capítulo 3, de nuevo, vamos allá. 1 Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras, esa palabra, primera palabra es importante, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La conducta de la esposa tiene un inmenso poder sobre la vida espiritual del esposo. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Estoy equivocado? Eso es lo que yo leo ahí. Por tu conducta, si tú estás sujeta, ¿ok?, también los que no creen la palabra, los inconversos, los incrédulos, cuando examinan tu vida, ellos van a creer, van a ser ganados sin palabra, van a ser ganados por la conducta tuya. Vuestro atavío no sea el externo de peinados, etc. Ya leímos. El asimismo vosotras está conectado al pasaje anterior. Y el pasaje anterior, que es el capítulo 2, miren, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, primero de Pedro. Por causa del Señor, ¿qué? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey, a los gobernadores, etc. Esta es la voluntad de Dios, que se sometan a la autoridad. ¿Ok? Versículo 16. A los esclavos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Ok? Porque, versículo 19, delante de Dios, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿ok?, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué hizo? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermano, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Asimismo, como debemos estar sujetos a las autoridades humanas, como los criados tienen que estar sujetos a sus amos, aun si sus amos son injustos y abusadores, asimismo estén sujetos a sus maridos, las mujeres. O sea, estamos hablando de un orden que Dios estableció de autoridad, de liderazgo. La sumisión a las autoridades es el diseño de Dios. Confía, Dios sabe lo que está haciendo. Esposa, confía. Cuando tú no confías, cuando no obedeces a estar sujeta a tu marido, lo que tú estás es desplegando que Dios no es confiable. Lo que tú estás diciendo con tu vida, cuando no te sujetas, es que Dios no tiene la razón, Dios no sabe lo que está haciendo. El diseño de Dios no es bueno, tú tienes un mejor diseño que el de Él.
Tu plan es mejor, tú eres más sabia que él. Pastores, que usted no conoce a mi esposo. No tengo que conocerlo. Lo que yo tengo que conocer es lo que dice la palabra. Dios conoce a tu esposo. Yo no tengo que conocerlo. Y Dios te conoce a ti. Lo que yo he encontrado es que la mayoría de nosotros queremos cambiar a nuestro cónyuge. No hace mucho fui a visitar un matrimonio. Estuvimos ahí como 1 hora y media. La esposa era diciéndome cosas como quería que su esposo cambiara a su esposo, y él como quería que ella cambiara. Ella quería cambiarlo a él y él quería cambiarlo a ella. Y ninguno estaba pensando en cómo Dios me quiere cambiar a mí, para que yo sea mejor esposo, para que yo sea mejor esposa, para que yo sea mejor hija de Dios, para que yo sea mejor hijo de Dios. Ninguno de los dos estaba pensando en eso. Dios es maravillosamente glorificado cuando te sometes a su patrón para el matrimonio. Voy a adelantar un poco. La mayor necesidad de tu esposo, por lo tanto, tu ministerio es que te sometas. Ahora, ¿cuál es la mayor necesidad de tu esposo? De nuevo, la mayor necesidad que encontramos el uno del otro es cuando analizamos las responsabilidades del otro. La mayor necesidad que tiene mi esposa es cuando yo analizo las responsabilidades que Dios me da a mí como esposo. Amarla, ser su líder. Ser su líder amándola. ¿Cómo identifico la mayor necesidad del esposo? Con la responsabilidad que Dios le da a la esposa. Efesios lo dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Las casadas tienen que seguir. ¿Qué hace la iglesia con Cristo? Le seguimos, somos sus discípulos. Le adoramos, o sea, la admiramos. Le honramos, o sea, le respetamos. Y eso es lo que la esposa debe hacer con su marido, como al Señor. Nosotros como hombres, amadas hermanas, por favor recuerden eso. Necesitamos, repito, es nuestra principal necesidad. El hombre necesita esto, que tú le sigas. Él necesita ser tu líder. Él necesita que tú le sigas, que tú tomes la decisión de seguirle como él a Cristo. Tú puedes ignorar lo que el Señor te está pidiendo, lo que el Señor te está ordenando, y tu matrimonio va a seguir igual. Vas a mostrar egoísmo, vas a mostrar independencia, todas esas cosas. O tú puedes decir, ok, el diseño de Dios es el correcto, vamos a hacerlo. El estándar, el parámetro, el patrón, el referente a esto es Cristo. La iglesia sigue a Cristo. O sea, entonces tú como esposa, como a Cristo, actúa con tu esposo. Debes seguir su liderazgo, reconocerlo como tu cabeza, someterte a su liderazgo, pero de acuerdo al oficio, a la encomienda que Dios le dio, al llamado que Dios le dio a tu esposo. Lo que Dios colocó sobre él, sobre la cabeza de él, él es tu cabeza. Ninguno de nosotros es digno de eso por nosotros mismos. Por eso ahorita yo le dije, esposo,
sé como Cristo. Tienes que ser como Cristo. Tengo que ser como Cristo. A través de los años, los medios, la televisión, las películas, los programas, aún los profesionales han ridiculizado al hombre. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. En los programas de comedia, en las muchas películas, el hombre es una que yo qué sé, nada, es irrespetado. Y el papel que hace es papel de tonto, el que no resuelve. ¿Sí? Eso no es la realidad bíblica. Eso ha ido socavando, debilitando el liderazgo del hombre en la sociedad. Ha sido devastador para los matrimonios y para las familias. Con esos patrones, la esposa encuentra que es difícil confiar en el diseño y en el plan de Dios. Por lo tanto, tienes que abandonar eso, dejar de mirar esas cosas y mirar el plan de Dios. Mirar el diseño de Dios, lo que Él te está pidiendo a ti. Operar de acuerdo a lo que Dios nos ha encomendado. Como esposa, tú tienes un ideal para tu esposo, una expectativa que jamás va a ser totalmente satisfecha. Y no ves que el Señor está operando, trabajando seriamente, oportunamente, rápidamente en Él, no lo ves y eso te decepciona. Entonces usurpas la posición de Él. Como Dios no lo está haciendo, yo tengo las habilidades, yo tengo la destreza, yo tengo la fuerza, yo voy a tomar su rol. Yo soy el que voy a decidir qué hacer y qué no hacer en esta familia. Yo tengo mayor habilidad, yo he estudiado, él no ha estudiado, yo esto y él no otro, él como que se toma mucho tiempo para tomar una decisión. Pero mira, esa decisión es rápido, vamos, toma la decisión. Como él se toma mucho tiempo, entonces yo tomo la decisión por él porque él un llame, no, espera en el Señor, déjalo. Como ayuda idónea, tú debes ayudarle a él a tomar la decisión. La frase esa que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo creo que es veraz. Pero no es la mujer que tiene todo bajo control, la que dirige, la que es no sé cuánto, no. Es grande delante de Dios cuando es ayuda idónea para que su esposo sea un gran líder. Ese es su rol, ayuda idónea. Y cuando llegue el momento del Señor decir, entra bien, buen siervo y fiel, el momento que diga, bien, buena sierva y fiel, no va a medirte por las conquistas que tú tienes, sino como tú fuiste fiel al rol que Él te asignó, de seguir a tu esposo, de honrar a tu esposo, de bendecir a tu esposo. Me falta mucho, pero vamos a dejarlo ahí. Creo que ya se entendió, ¿verdad? ¿Cuál es la principal necesidad que como esposo tengo? No, seguridad de la esposa, de ser seguido. Yo necesito que mi esposa me siga. Yo necesito que mi esposa reconozca mi papel como líder, me admire, me respete. Que me lo diga. Díselo a tu esposo.
Díselo. Esposas, escuchen, díselo con tus palabras, que venga de tu corazón, de la abundancia del corazón, abra la boca. Si te quedas callada, ya sabemos que tú no quieres decir. Pero díselo, tu esposa necesita, tu esposo necesita oír de tu parte cosas positivas. Necesita oír ánimo de tu parte. Hermanas, no estoy hablando porquería. Es una realidad. Nosotros somos débiles en esa área. Requerimos, necesitamos el hombre que recibe constantemente ánimo, palabras de empuje y palabras de impulso de parte de su esposa, es un hombre que conquista. Si hay algo que tú debes, alguna decisión debes tú tomar hoy, es esa. Los esposos, recuerda cuál es la necesidad de tu esposa. Ella necesita sentirse segura en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en lo financiero. En lo que de ti dependa, bríndale ese sentido de seguridad en el Señor. Si necesitas trabajar más duro, si necesitas orar más, si necesitas estar más tiempo de rodillas, haz lo que sea, lo que te sea posible, lo que a ti dependa, que tu esposa se sienta atendida por ti, cuidada por ti. Que tu esposa se sienta que tengo un hombre a mi lado, estoy orgulloso de él. Y si lo estás, exprésaselo. Nosotros necesitamos recibir de ti eso. Gracias, mi amor. Qué bien lo hiciste. O sea, necesitamos esa afirmación de parte de nuestras esposas. Les digo la verdad, hermano. Miren, ojalá yo poder inyectarle algo en las venas a ustedes. Los hombres necesitamos eso de parte de nuestros esposos. Padre, te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a cada uno. Nuestro matrimonio es nuestro principal ministerio que tú nos has asignado. Como esposo, ministrar a la principal necesidad de mi esposa. Como esposa, ministrar a la principal necesidad del esposo. Bendito sea tu nombre, sea tú glorificado en nuestras vidas al transformarnos en Cristo Jesús. Amén.